Bueno, iniciar agradeciendo una vez más y comentándoles que esta fue una investigación que se desarrolló como parte de un trabajo final de graduación presentado ante la Escuela de Administración Educativa de la Universidad de Costa Rica. Bueno, lo primero es comentar que esta fue una investigación que definió sus bases y reconoció los alcances en una construcción teórica sobre lo que son los aportes de la interculturalidad en la gestión del ciclo de la administración de la educación no formal en espacios educativos no formales y donde participan personas migrantes. Para la misma se parte de la interculturalidad como un fenómeno liberador que puede convertir a la educación no formal y su gestión en una oportunidad de aprendizaje para todas las personas que tienen injerencia en los procesos y a su vez convertirse también en un insumo capaz de guiar la gestión precisamente de estos procesos. Bueno, la misma se lleva a cabo no solamente por la cuestión de ser un trabajo final de graduación, sino porque hay una injerencia muy notoria en la cantidad de personas que la misma podía tener injerencia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay una cantidad muy grande de personas que son migrantes o están en movimiento y a estas personas, a mucha cantidad también se les violenta el derecho a la educación. Entonces, algunos datos, solamente en el 2019 ya UNESCO identificaba que una de cada 30 personas en el mundo vivía en un país distinto al de su nacimiento y que la educación seguía siendo un factor decisivo a la hora de tomar la decisión de emigrar. En el mismo año, en el 2019, ACNUR ya hablaba de más de 70 millones de personas desplazadas a la fuerza en el mundo y más de 7 millones de estas personas eran niños, niñas y jóvenes que no tenían precisamente el acceso a la educación. Para Costa Rica hay una realidad bastante amplia también. En el último censo poblacional del INEC en el 2011 ya se contabilizaban más de 380,000 personas migrantes. Se hablaba ya en el 2018, según la OIM, de un 9% de la población total del país y también en ese mismo año la OIM ya contabilizaba más de 40,000 niños y niñas en el sistema formal. Esta realidad precisamente a nivel internacional y nacional ha venido también a poner un poco a la educación no formal en la mesa, ¿verdad? Y darle un poco más de relevancia y de protagonismo en los procesos educativos que se llevan a cabo. Esto también se ve de manera directa en la investigación que se hizo en relación con los diferentes antecedentes, tanto nacionales como internacionales, de producción en cuanto a la temática de la interculturalidad. Entonces aquí hay como ciertos hallazgos importantes que resumen todos esos antecedentes. El primero es que la producción nacional e internacional en el tema de la interculturalidad está mayoritariamente orientada a la educación formal. Hay un amplio desarrollo teórico en cuanto a la temática, pero no necesariamente así en lo que son proyectos o metodologías desde la práctica. Se encuentra también un patrón de producción enfocado en población indígena o afrocaribeña y no necesariamente en tanta producción o en población migrante. Y hay pocas investigaciones relacionadas con el tema de la interculturalidad y poblaciones vulnerables desde la educación no formal, pero no específicamente desde la gestión, que es lo que planteaba esta investigación. Para el desarrollo de la misma se utilizan diferentes referentes teóricos que a su vez, digamos, durante toda la investigación surgen ¿verdad? Pasan por algunos cambios y estos a su vez terminan siendo las categorías de análisis con las que se trabaja y también con los temas y subtemas que se desarrollan en el desarrollo del estudio. Bueno, iniciar contándoles un poco sobre el marco contextual. Aquí se trabaja de la mano de 5 organizaciones específicas que se seleccionan como la muestra de trabajo. Ahorita les voy a hablar un poquito sobre el proceso de la selección de la muestra. Y estas 5 organizaciones fueron Alianza BCR, Casas de la Alegría, CEPROJOVEN, Fundación Mujer y Senderos. Para cada una de estas organizaciones específicas se hizo la selección también de un programa educativo no formal que ellos estuvieran llevando a cabo. Hay algunas que tienen algunos, otras tienen solamente uno y así, pero entonces se seleccionó uno en particular para cada una de ellas.
En cuanto a las generalidades, bueno, fue una investigación de enfoque cualitativo, fue un estudio del tipo exploratorio, por lo poco estudiado del fenómeno en el contexto presentado, que fue lo que ya les comenté. También se trabajó con una muestra de 5 organizaciones, que las que les acabo de mencionar. Esta fue una muestra no probabilística o muestra dirigida, y la manera en que se trabajó fue iniciando con la construcción de una base de datos de organizaciones, colectivos, grupos que tuvieran en sus procesos programas y espacios de educación no formal y que trabajaran precisamente con población migrante. Entonces, estos criterios lo que permiten es crear esta base de datos que se vuelve en la población, y que luego esa población, utilizando otros criterios de representatividad, fueran las 5 organizaciones finales. Y estos criterios de representatividad, solamente para mencionarlos, fueron representatividad etaria, es decir, que no todos los programas que se seleccionaron fueran para la misma, para el mismo rango de edad de persona, que también hubiera representatividad geográfica, es decir, que no todos los programas fueran en el área metropolitana, y que estos programas seleccionados fueran hasta cierto punto innovadores o únicos, si no fuera lo más común que se encuentra en organizaciones que trabajan con población migrante. Paralela a esta muestra, se trabaja con una muestra de 4 personas expertas en la temática de interculturalidad, y también con cierto experiencia de trabajo con personas migrantes, y que también colaboraron en el desarrollo del estudio. Para las técnicas e instrumentos de recolección de la información, bueno, toda la recolección se realiza mediante entrevistas a profundidad, cuestionarios del tipo abierto, observaciones no participativas y revisión documental. Sí decir que la observación no participativa fue el tipo de técnica que se pudo utilizar menos o en menor cantidad, porque la condición de la pandemia, ¿verdad?, imposibilitaba un poco lo que fuera tener el acceso directo a las sesiones, pues muchas ya ni siquiera hacían las sesiones en vivo, ¿verdad? Técnicas e instrumentos de recolección de la información, bueno, como les mencionaba al inicio, los referentes teóricos sufren ciertas modificaciones, entonces pensarlos como las categorías de análisis necesitaban una definición final. Se hace esta definición final de las categorías de análisis, luego se trabaja a través de matrices de procesamiento de la información, divididos en categorías y en temas y subtemas, y por último se trabaja con un sistema de códigos y su respectivo manual de codificación para la estructuración de todo el contenido del trabajo. Bueno, ya entrando en la discusión sobre los resultados, iniciando con la variable y la categoría de la interculturalidad, aquí se trabaja en 4 bloques. El primero fue todo lo relacionado con definiciones, saberes, teorías y prácticas de la interculturalidad. Algunos de los principales resultados encontrados es que, bueno, la interculturalidad puede suponer discursos de poder, principalmente cuando se parte de una cultura dominante, que obliga muchas veces a las personas a llevar a cabo procesos de aculturación o de asimilación. También que la interculturalidad es relaciones intergrupales, es decir, para que existan necesitamos personas interrelacionadas, y es mediante esa relación y ese intercambio que se puede generar aprendizaje y conocimiento, y que la interculturalidad es epistémica no solo porque propicia precisamente ese intercambio y esa generación de conocimiento, sino porque el proceso en sí de llevarla a cabo y de que exista en esas relaciones intergrupales genera conocimiento por el compartir de las personas. En el segundo bloque se trata de importancia, consecuencias y ausencias de la interculturalidad. Uno de los principales resultados es que la misma puede ser la propiciadora del respeto a las diferencias y la diversidad de saberes, y así evitar silenciar voces o escuchar algunas frases muy tristes, en mi opinión, como estas que podemos ver en pantalla, que fue algunas de las que se recabó en el estudio: esta paisa, esta nica, es que está jugando Granada, por eso van perdiendo, vea eso que me está preguntando, yo se lo contesto distinto, si tiene que ver con nicas o con extranjeros.
En el tercer bloque se reconoce también que la interculturalidad no existe aislada, es decir, hay fenómenos complementarios que suceden en paralelo a la interculturalidad y se reconocen tres: la integración, la inclusión y la diversidad cultural, siendo esta última la que se reconoce también como más medular o simbiótica, porque es imposible pensar en interculturalidad si no hubiera diversidad cultural. Y una de las frases específicas también que aportó una de las personas expertas es que todos podemos existir en la diversidad. Entonces creo que eso engloba precisamente el sentir y la forma de la interculturalidad de llevar a cabo los procesos. Ahora, por último bloque en esta categoría fue pensar en el encuentro como esa actitud y acción medular, en ir y buscar a la otra persona diversa, ¿verdad? Entonces, solamente así, en ese encuentro es que se puede propiciar un verdadero aprendizaje, precisamente por el impacto cognitivo que tienen las intervenciones afectivas y el compartir que tenemos los seres humanos entre unos y otros. En la siguiente categoría, sobre educación no formal, aquí se trabaja en tres bloques. El primero, aprendizaje y conocimiento. Entonces, se identifica que la educación no formal es aprendizaje cooperativo y vivencial, es una acción práctica y horizontal, y aquí vuelve a salir otra vez el encuentro, y que el encuentro realmente intercultural es el que reconoce la diversidad de las personas que participan en los procesos educativos no formales. Como segundo bloque, ¿qué resulta de la educación no formal? El principal resultado que se encuentra en esta parte es que la interculturalidad es la respuesta epistemológica o epistémica para lo resultante de los diversos procesos, porque en sí los procesos son diversos y las personas que estamos en los procesos educativos también no formales, también somos personas todas con una diversidad grandísima. Entonces es así como se denota la interculturalidad, como esa respuesta epistémica. También la educación no formal es capaz de evitar o disminuir actitudes de xenofobia, discriminación, intolerancia, y dar, por el contrario, espacio al respeto, a la solidaridad, al liderazgo, que nos hablaba ahora don Oscar también. Y hay un último punto en este particular que habla sobre la relación que tiene la educación no formal con otras educaciones. Lo que amplía la diversidad de posibilidades que podrían existir en el amplio mundo de la educación, ¿verdad? Entonces, pensar a la educación no formal como una educación que no es única, no es aislada y no es soberana, pero en realidad es que ninguna debería de serlo, ¿verdad? Y también entender que la educación no formal es diversidad de posibilidades y oportunidades para todas las personas. En la siguiente categoría se trata la gestión, ya específicamente del ciclo de la administración de la educación no formal. Aquí lo que se hace es que se parte de un ciclo de gestión, que es el que ven en la pantalla, que tiene 5 etapas específicas, y que precisamente se habla de gestión porque hay retos o situaciones inesperadas que pueden suceder en cualquiera de las 5 etapas. Y bueno, lo que aquí se hizo fue un trabajo muy grande de identificación de elementos o variables que tienen injerencia directa en cada una de las etapas. Por cuestiones de tiempo y demás no puedo extenderme en todas, pero les voy a hablar sobre todas de manera muy rápida. En cuanto a la etapa de planificación, aquí se encuentra que hay una diversidad también muy grande de razones, justificaciones y objetivos por los cuales nacen los programas educativos no formales. Así, igual de diversas son las modalidades que se plantean desde los primeros pasos de gestión de los procesos. Y hay 2 específicas en las que sí hay un poco más de foco en la investigación, y fue la influencia comunitaria que tienen, valga la redundancia, las comunidades en los procesos precisamente, y la capacidad de alianza que tienen las mismas organizaciones muchas veces como práctica de continuidad, ¿verdad? Muchas veces todas tienen que recurrir algunas tienen que recurrir a alianzas con otras organizaciones, con otras instituciones y demás, pues para poder dar continuidad a los procesos. En la etapa de organización, bueno, esta se piensa como los recursos necesarios específicos que se necesitan para llevar a cabo los procesos.
Aquí también hay dos específicos que tienen más protagonismo y fueron los financieros y los humanos. Se reconoce una diferencia muy grande en la gestión de los procesos que viven a coyol cogido, coyol comido versus a los que, ¿verdad? Y en los recursos humanos, hay una evidencia muy grande de que los equipos de trabajo también son sumamente diversos, pero que a su vez esos equipos tan diversos se convierten en una red de apoyo para las personas que están llevando a cabo la gestión de los procesos. En cuanto a la ejecución, aquí se habla principalmente de lo que son estructuras y encuadres de las sesiones y los diferentes ambientes también. Y hay un verbo, si se quiere, que toma importancia y relevancia también, que es el ajuste, que toma ese protagonismo como la acción para mejorar y afrontar los imprevistos que precisamente pueden nacer dentro de la gestión y a través de los distintos retos que se puedan presentar. El control, en este caso específico, se trata como el monitoreo, el seguimiento y principalmente el mejoramiento de las acciones. Entonces se encuentran programas donde, por ejemplo, a las personas participantes se les consulta qué te gusta, qué no te gusta, qué cambiamos, qué mejoramos. Y por último, la etapa de la evaluación, que nos habla de la continuidad, de los resultados y principalmente también de los impactos en las poblaciones que forman parte de los procesos. Entonces, por ejemplo, aquí hay organizaciones y programas que han logrado desarrollar liderazgos comunales sumamente importantes, la participación de niñas y jóvenes en programas STEM a nivel nacional e internacional, el mejoramiento de la calidad de vida de la niñez por el acceso y el respeto a los derechos de la niñez, etcétera. Y por último, en cuanto a los retos, estos se reconocen como contextuales y culturales y se denota una larga lista de retos que usualmente enfrentan las organizaciones, pero sí decir que el que mayor relevancia tiene, pero claramente por el contexto en el que se desarrolla la investigación, fue el de la virtualidad. Y ya, por último, las dos categorías de análisis que se llevan a cabo son la del perfil de la persona mediadora o facilitadora y la del perfil de la persona participante. Entonces, bueno, sobre la persona mediadora se trabaja igual en 3 bloques. Lo primero es que se reconoce que la persona mediadora es precisamente una persona, ¿verdad? Es un ser humano con su propio proceso de aprendizaje y tiene una concepción propia sobre el conocimiento y el proceso que está llevando a cabo, no solo a manera personal, sino en el espacio educativo no formal. En cuanto a la persona profesional, ya les hablaba, ¿verdad?, que los equipos de trabajo eran sumamente diversos, entonces aquí hay una multidisciplinaridad en los equipos, también hay personas de una diversidad muy grande de profesiones llevando a cabo la gestión de los procesos. Hay también distintas modalidades de contratación y participación, hay personas que están gestionando desde el voluntariado o desde la subcontratación o directamente empleados de las organizaciones, y hay una diversa experiencia también en lo que es la temática y el trabajo con personas migrantes. Hay personas que tienen un poco más de años, otras que tienen menos, pero la mayoría sí tiene bastante experiencia. En cuanto a la manera en cómo las personas mediadoras o facilitadoras se comunican, bueno, se encuentra una tendencia muy marcada al uso de un lenguaje muy formal, usando términos muy profesionales, incluso palabras en inglés, y esto muchas veces requiere en el momento incluso traducción directa porque las personas no están logrando entenderlo. Y ya la persona participante, aquí también, bueno, los 3 bloques que se trabaja, el primero es en cuanto a la cantidad de personas que están participando de los procesos. Se encuentra que la cantidad depende mucho de la capacidad directa de atención que tienen las organizaciones. Sin embargo, con el paso del tiempo y conforme los procesos van adquiriendo más relevancia, muchas más personas suelen incorporarse porque les comienza a llamar más la atención o se enteran de que hay algún programa aquí o allá. También hay constancia un poco más lineal en los programas que son más cortos en tiempo y en periodicidad de sesiones, perdón. Ahora, ¿quiénes son las personas que participan? También se encontró una confluencia de nacionalidades enorme, personas de
Colombia, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Honduras, personas de algunos países de África, de Asia, incluso personas en condición de apatridia, ¿verdad? Personas apátridas. Hay también una diversidad muy grande de estatus migratorios y razones por las que las personas están migrando. También condiciones socioeconómicas muy diversas, personas en pobreza, pobreza extrema, hasta algunas que están participando, que tienen grados universitarios completos. Y en cuanto a género y disparidad, sí decir que aquí no se encontró una gran diferencia, pero bueno, esta fue una muestra muy pequeña, solo 5 organizaciones, entonces sería sumamente irresponsable decir que hay igualdad de participación en todos los procesos educativos no formales en el país. Y aquí la manera de comunicación sí difiere muchísimo de la anterior, de la persona facilitadora, porque aquí hay un lenguaje más sencillo, no formal, y se encuentran actitudes grandísimas de agradecimiento, respeto y atención de todas estas personas. Y ya por último se trabaja una propuesta desde la gestión del ciclo de la administración de la educación no formal y la interculturalidad. Entonces, a grandes rasgos, aquí lo que se desarrollan son 3 guías de rutas, que son 3 cuadritos que ahorita les voy a mostrar. Y lo que hacen estas guías de rutas es condensar todos los elementos que influyen en cada una de las variables específicas y determinar la manera en que se van a trabajar. Entonces, por ejemplo, la primera hoja de ruta es relacionada con la gestión de las etapas. Entonces, aquí pueden ver que se identifican todas las etapas y se identifican todos los elementos que se encontraron que forman parte de esos procesos. Entonces, a través de esta matriz, lo que se propone es que las personas que están gestionando puedan identificar los elementos a considerar, quiénes van a ser las personas que los van a llevar a cabo y en qué periodicidad de tiempo. Entonces, solamente a manera de ejemplo, por ejemplo, en el ciclo de en la etapa de planificación, el elemento de justificación y la razón por qué van a hacer el programa, viene a trabajarse en el mes 1 y el diagnóstico se trabaja en el mes 1 y 2. Entonces, por ejemplo, también estos pueden ser diferentes colores, entonces la persona encargada se puede identificar de un color específico y demás. O sea, es como una herramienta que les permita una visibilidad más grande de lo que conlleva un proceso educativo no formal. Igualmente se trabaja para la gestión del perfil de la persona mediadora o facilitadora con los elementos encontrados y la gestión del perfil de la persona participante con los respectivos elementos también encontrados. Y ya como conclusiones, bueno, sí decirles que hay una transformación en la base epistémica, no solo mía como persona investigadora, sino también en lo que es la temática de la interculturalidad en el contexto de la educación no formal, ¿verdad? Porque se reconoce que hay un abanico grandísimo de posibilidades y mundos de acción desde la interculturalidad y desde la educación no formal por la amplia gama temática y metodológica. También se concluye que para tener esa construcción continua y conjunta del conocimiento, el diálogo, el respeto, la convivencia y el encuentro son acciones medulares. En cuanto a la gestión, se reconoce que es un proceso cargado de detalles que requiere muchísimo tiempo, muchísima dedicación y compromiso de las personas que lo llevan a cabo. Aquí también hablar que la educación no formal, no es posible desde la individualidad, es un proceso prácticamente que nace y se lleva a cabo del trabajo en equipo de los diferentes equipos. También que la interculturalidad es un fenómeno situado y consciente en la propuesta específica, porque cada uno de los elementos que ya vieron en los distintos cuadritos, todos se trabajan desde pensando en la interculturalidad como mediadora, ¿verdad?, de cada uno de ellos, y que también el ejercicio profesional o la base educativa de quienes hacemos educación no formal o quienes pretendemos hacer educación no formal es partir desde esa diversidad para dar espacio a todas las personas y que irremediablemente si no partimos de esa diversidad cultural, pues muchas veces lo que termina sucediendo en los espacios educativos no formales o en las aulas es
actitudes contrarias a la interculturalidad, como la xenofobia, el racismo y muchos otros discursos de odio. Y bueno, eso sería, aquí donde estoy comenzó a llover muy duro, entonces no sé si me escucharon bien, pero muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doña Ana Cristina. Un agradecimiento cordial y sí, la escuchamos bien, por dicha. Tengo una preguntita por acá, vamos con el espacio de preguntas. Tenemos a Yusmira que manda un saludo desde Venezuela. Dice que es un tema interesante y la pregunta sería cómo relacionar la epistemia intercultural con focos específicos en educación no formal y cómo canalizar el lenguaje oral desde la interculturalidad de la educación no formal. Y les envía un agradecimiento. Gracias. Y bueno, hay toda una corriente sobre comunicación intercultural, ¿verdad? Creo que la interculturalidad, y este fue uno de los mayores retos desde el inicio de la investigación, es un tema enorme y que está investigado desde un montón de vertientes. Entonces, la comunicación intercultural no fue el foco específico de la investigación, sin embargo, no se quiso dejar, o yo no quise dejarla por fuera en la parte de la construcción de los perfiles, porque la manera en que las personas se comunican, tanto verbal como no verbal, pues tiene injerencia directa en los procesos. La no verbal fue muy complicado por lo que les comentaba de la virtualidad, ¿verdad? Entonces, cuando están en un Zoom, cuando hay cámaras apagadas, o cuando está en una persona específica, es muy difícil poder ver esa interacción. Pero sí, la verbal, ¿verdad? Que tenía una clara diferencia, como se les comentaba, dentro de las personas que participan y las personas que facilitan. Y en cuanto a lo primero, yo considero que, como también se los decía en la presentación, el poder desarrollar conocimiento o el poder tener un espacio donde se desarrolla conocimiento y aprendizaje entre todas las personas y se le abre el espacio a la diversidad, es precisamente donde puede nacer o tomar más protagonismo la interculturalidad. Hay un filósofo cubano que se llama Raúl Fournier de Cancún, que es como uno de los principales defensores de la interculturalidad. Y él dice algo muy importante, y él dice que la interculturalidad es diferencia y contraste. Y yo creo que ahí precisamente es donde el encuentro puede precisamente ser una acción epistémica, ¿verdad? Si yo realmente quiero encontrar a esa otra persona diversa y tener una relación afectiva, indiscutiblemente ahí va a haber conocimiento de parte de las dos personas, ¿verdad? Y generación de